Disculpen. Bueno, nos quedamos. Ahora tenemos que ver cómo declarar variables, qué son las variables, las convenciones de cómo nombrar las variables y todo sobre variables. Primero vamos a empezar entendiendo lo que es una variable. Una variable es una memoria, pueden verlo como una cajita donde nosotros ponemos un etiquetado que sería el nombre y dentro de la cajita hay un valor que sería guardado en una memoria. Entonces, una variable es eso, un espacio de memoria donde alocamos un valor. Am, por ejemplo, voy a borrar esto, a ver. Am, Vamos a escribir un comentario. Mi primera variable. Y la variable se declara en JavaScript con la palabra var y el nombre de la variable, por ejemplo, nombre. Pero a partir de ES6 o el ECMAScript 2015, nosotros declaramos las variables con, con let y const, así que esto va a pasar a ser let, la palabra var va a pasar a ser let y const es para declarar con valores constantes. Entonces acá vamos a decir nombre y vamos a dejar así, sin nada más, declarando la variable y vamos a hacer console log de nombre y vamos a ver qué hay dentro de esta cajita de memoria. Vamos a hacer node index.js y nos dice undefined. Quiere decir que las variables en JavaScript que no están, que no tienen ningún contenido dentro, son siempre indefinidas. Entonces, vamos ahora a ver, vamos a dejar eso y vamos a ponerle a la variable nombre, pónganle su nombre. Yo le voy a poner el mío, voy a grabar y ahí pueden ver que está alojando un string, que es una string es una secuencia de caracteres. También se le conoce en español como cadena de texto. Bueno, entonces vamos a ver las reglas para declarar variables. La primera regla es que eh, una variable no puede ser una palabra reservada. Vamos a anotar eso. No puede ser una palabra reservada. ¿Qué es una palabra reservada? Las palabras reservadas en JavaScript son las palabras que usamos. Por ejemplo, let es una palabra reservada porque usamos para declarar variables. Es decir, las palabras reservadas son las que tienen una funcionalidad para el uso de la programación. Por ejemplo, acá tenemos la palabra if que usamos para condicionales y ahí podemos ver que nos está subrayando en rojo, es decir, no podemos usar esta palabra reservada if para declarar esta variable. Entonces ahí vamos a borrar, vamos a dejar de nuevo el nombre. Y de hecho, si usan una palabra reservada les va a salir un error. Vamos a grabar y vamos a probar. Ahí. Y le sale un error, if unexpected token, todo eso, y ahí. Entonces, vamos a dejar el nombre. Vamos a limpiar este error, clear, y vamos a ejecutar. Entonces, no puede ser una palabra reservada. La segunda regla es que una variable no debe, una variable debe tener un nombre significativo, debe tener un nombre
significativo. Es decir, que yo no le voy a llamar, cuando estoy sumando, por ejemplo, en vez de llamarle número uno, número 2, si yo estoy sumando, por ejemplo, eh, el IVA, le llamo IVA de producto y al producto le llamo, si es un producto de ropa, le llamo producto de tienda de ropa o algo así. Le doy un nombre significativo. Le doy un nombre que en vez de llamarle suma número uno o número 2 le doy un contexto de lo que estoy haciendo. Em, Luego, otra regla es que las variables no pueden empezar con un número. Vamos a anotar eso. No pueden empezar con un número. Vamos a, acá entre paréntesis vamos a poner uno nombre, por ejemplo, no podemos llamarle así, uno nombre. Y de hecho si probamos acá ponerle un número, vamos a poner uno, ya me subraya en rojo como pueden ver. Entonces borramos. La siguiente regla es que no pueden contener un espacio o un guión. Eso también es importante. No pueden contener un espacio o un guión. Por ejemplo, acá no le puedo poner nombre y acá no le puedo poner esto. Lo que sí puedo hacer es usar el guión bajo, pero de nuevo, eso se llama si un nombre de profesor. El guión bajo sí acepta, pero eso se llama, cuando usamos guiones bajos se llama snake case y eso no es propio de JavaScript, es la forma de nombrar en Python o otros lenguajes que usan el snake case. Nosotros en JavaScript nombramos las variables de esta forma, nombre de profesor. ¿Ven? Que el nombre empieza con una minúscula, luego la segunda palabra ya empieza con una mayúscula, la palabra que le sigue empieza con una mayúscula y luego tenemos así. Eso se llama Camel Case Notation y esa es la convención que usamos para nombrar las variables en JavaScript. Y si es que nuestra variable tiene un nombre largo, más de una palabra, usamos este camel case, que siempre estamos poniendo en mayúscula la palabra que le sigue. Empezamos con minúscula, pero luego la palabra que le sigue tiene que empezar con mayúscula. La palabra que le sigue, empezar con mayúscula, y acá se había otra palabra, acá otro de programación, y así sucesivamente. Entonces, entonces no pueden contener un espacio. Por ejemplo, si yo pongo un espacio acá, nombre de, ahí ya me subraya en rojo, profesor, y no va a leer eso, me va a salir un error en la consola. Bueno, entonces esas son las reglas y otra cosa importante es que las variables son case sensitive. ¿Qué significa que son case sensitive? Significa que si yo tengo let primer, o vamos a hacer, tenemos let nombre, Ceci, vamos a llamarle primer nombre. Si yo tengo primer nombre, es diferente a tener
let primer nombre. Acá vamos a cargar peque, otro nombre. Entonces, si yo hago console.log de primer nombre, eso es Ceci. Y si hago console.log de primer nombre con mayúscula la primera P, eso se llama es case sensitive, porque ahí en ese caso las variables son diferentes. Es decir, que detecta las mayúsculas y minúsculas. Eso quiere decir que es case sensitive. Vamos a grabar y vamos a ver. Y ahí pueden ver que tenemos los dos nombres diferentes. Entonces, acuérdense que usamos la notación camel case para escribir los nombres de nuestras variables. Y eso es todo por ahora. Luego vamos a dar qué son las constantes.